7 de diciembre. San Ambrosio, doctor de la Iglesia. Oriundo de una antigua familia romana que había dado mártires a la Iglesia y altos oficiales al Estado, Ambrosio era el tercer hijo del virtuoso prefecto de las Galias, quien llevaba el mismo nombre del santo. Aquella era una de las 4 grandes prefecturas del imperio y el más alto puesto al que un simple vasallo podía aspirar. Comprendía los actuales territorios de Francia, Inglaterra, España y Tingitana, en el África. Treveris, Aals y Lyon, sus 3 principales ciudades, disputan la honra de ser la cuna de San Ambrosio, que nació el año 340. Unos 10 años antes fue precedido por su hermana, Marcelina, virgen consagrada que será también elevada a la honra de los altares, y por Sátiro, su hermano, quien también es venerado como santo. Alrededor del año 354, en que falleció su padre, la familia regresó a Roma. Al discernir en el menor de sus 3 hijos una inteligencia aguda y una extraordinaria aptitud para el estudio, la madre buscó a los mejores profesores de la ciudad eterna para su educación. Ambrosio cursó también con brillo la escuela superior, complementando el estudio con los ejercicios de piedad. Así, se conservó siempre casto en medio de la corrupción reinante. Graduado en Derecho, pronto se distinguió en la Corte de Justicia por su elocuencia y habilidad. El prefecto pretoriano de Italia, Anicius Proubas, lo llamó para integrar su consejo. Encantado con sus cualidades morales e intelectuales, le consiguió, del emperador Valentiniano, el cargo de gobernador consular de Liguria y Emilia, que comprendían entonces las provincias de la arquidiócesis de Milán, Turín, Génova, Ravenna y Bolonia, con residencia en Milán. Al despedirse de Ambrosio, este pagano hizo de profeta al decirle, ve y gobierna, no como juez, sino como obispo. Cuando Ambrosio llegó a Milán el año 372, la ciudad se encontraba en una situación religiosa deplorable, debido a la influencia de la herejía arriana. Hacía casi 20 años que un hereje y usurpador, Auxencio, amparado por el emperador Constancio, se había adueñado de la cátedra de San Bernabé, obteniendo el exilio del verdadero obispo, San Dionisio, que murió en el destierro. A pesar de ser condenado por el Papa San Dámaso, el intruso permaneció en el puesto hasta su muerte, ocurrida el año 374. Con su fallecimiento, los verdaderos católicos querían escoger a un obispo fiel, y los arrianos a uno que continuase favoreciendo la herejía. Clero y pueblo se reunieron en la catedral para elegir al nuevo prelado, pero el conflicto entre los partidos era tal, que amenazaba convertirse en una verdadera batalla. Ambrosio, por su bondad, afabilidad, rectitud y gentileza, había conquistado los corazones de todos. Juzgó su deber, como gobernador, calmar los ánimos. Su presencia hizo cesar el tumulto. Les aconsejó calma y sumisión a la decisión de los obispos. Cuando terminó de hablar, se oyó a una voz infantil exclamar, Ambrosio, obispo. Este grito cayó como un rayo sobre la asamblea, que comenzó a repetirlo acaloradamente. Ambrosio no era clérigo. Además, según una costumbre poco recomendable de la época, no había sido bautizado, era un catecúmeno. Y el concilio de Nicea había prohibido que simples neófitos fueran promovidos al episcopado. Ambrosio, perplejo, alegó esa razón para huir de tremenda responsabilidad. Nada, no obstante, persuadió al pueblo, que era inspirado por Dios. El caso fue llevado al Papa y al emperador, que ratificaron la elección. Después de mucha resistencia, Ambrosio curvó la cabeza, temiendo contrariar la voluntad divina. Fue bautizado y recibió las órdenes menores y mayores. Una semana después, fue consagrado obispo. Tenía entonces 35 años de edad y gobernaría la Iglesia de Milán por otros 23 años, plenos de actividades y realizaciones. Al tomar conocimiento de su consagración episcopal, sus hermanos acudieron a su lado, Santa Marcelina, para ayudarlo en las cosas prácticas y en la parte religiosa, y San Sátiro, para auxiliarlo en el aspecto temporal del cargo. Este sacrificado hermano, que renunció a una prefectura para realizar esa misión, era muy unido a San Ambrosio. Por ocasión de su prematura muerte, pocos años después, San Ambrosio pronunció 2 conmovedores elogios fúnebres, exaltando sus virtudes. Ambrosio estaba siempre dispuesto a recibir a sus fieles, a cualquier hora del día o de la noche, fuesen ellos aristócratas o mendigos. Con eso, estaba siempre atareado,
como escribe San Agustín en sus famosas Confesiones, no veía medio de conversar con él, como lo hubiera deseado, porque un ejército de necesitados me impedía llegar a su presencia, dice él refiriéndose a la época anterior a su conversión. Cuando lo encontraba solo, tenía miedo de interrumpirlo, me sentaba, y después de haber pasado largo rato contemplándole en silencio, ¿quién se hubiera atrevido a turbar una atención tan profunda? Retirábame pensando que era cruel molestarle en el poco tiempo que se reservaba para reconcentrar su espíritu en medio del tumulto de los negocios. 3. Por increíble que parezca, aquel aparente poco caso de San Ambrosio fue más útil espiritualmente a San Agustín, que todo el tiempo que por ventura él santo le dedicase. Prueba de esa afirmación constituye la propia conversión del gran doctor de Hipona. El buen entendimiento de San Ambrosio con el emperador Teodosio, que se estableció temporalmente en Milán, se rompió. En Tesalónica, el gobernador de la ciudad fue asesinado por la población encolerizada, porque había encadenado a un comediante muy querido de la multitud. En un primer asomo de ira, Teodosio decretó que todos, sin excepción, fueran pasados por el filo de la espada, siendo un total de 7.000 personas. Cuando el emperador se arrepintió de aquel acto, ya era tarde. San Ambrosio lo amonestó, prohibiéndole de entrar en la catedral mientras no hiciera penitencia pública por el pecado cometido. En la oración fúnebre que hizo de él, San Ambrosio narra lo que pasó: despojándose de todos sus emblemas de realeza, lloró en la iglesia sus pecados públicamente. No se avergonzó el emperador de realizar una penitencia pública que muchos individuos evitarían. Ni hubo después día en su vida en que él no llorara su error. 5. En esa ocasión, Eugenio, que deseaba restaurar el paganismo, usurpó el trono imperial. El invicto Teodosio fue a su encuentro y lo derrotó. Dividió entonces el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, y murió poco después, teniendo a su lado a San Ambrosio, que le administró los últimos sacramentos. El gran arzobispo siguió al emperador 2 años después, falleciendo la noche del Sábado Santo, 4 de abril de 397. Su fiesta se celebra el día 7 de diciembre, aniversario de su consagración episcopal.